En este video les voy a mostrar cómo podemos explorar la biblioteca de funciones y cómo podemos hacer uso de las funciones que se encuentran en Excel desde otras formas de acceso. Vamos a comenzar. Primero vamos a revisar la ficha fórmulas para checar cuáles son las funciones que tenemos a nuestra disposición en este programa. Tenemos las funciones organizadas en grupos, tenemos las funciones financieras, aquí están, y si nosotros vamos hacia abajo y hacia arriba con la barra de desplazamiento podemos verlas todas. Tenemos las funciones lógicas, que son pocas, solo son estas. Tenemos las funciones de texto, de estas sí son un poquito más, aquí están. Tenemos las funciones de fecha y hora, son estas. Las funciones de búsqueda y referencias, tenemos estas. Tenemos funciones matemáticas, aquí están. Tenemos más funciones y aquí hay más grupos de funciones. Si nosotros nos vamos a estadísticas, tenemos estas que están aquí. Si nos vamos a las de ingeniería, son estas las funciones que pertenecen a este grupo. Cubo, funciones cubo, aquí tenemos estas. Funciones de información, aquí tenemos las funciones de información. Funciones de compatibilidad, son estas. Funciones web, aquí tenemos, son solo 3. Estas son las funciones que podemos utilizar en una hoja de cálculo. Ahora vamos a ver las formas en cómo podemos insertar una función en una celda. Tenemos varias formas de hacerlo. Una sería ir hasta el grupo de funciones donde se encuentra la función que vamos a utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar la función promedio la vamos a poder encontrar en las estadísticas. Vamos a buscar aquí nuestra función promedio. Si ustedes ya se fijaron, se encuentran ordenadas alfabéticamente. Entonces vamos a buscar en la P, aquí está promedio, se inserta de esta forma y me aparece en la barra de fórmulas la función. Entonces tenemos así nuestra función promedio. Nos aparece automáticamente el signo igual, el nombre de la función y los paréntesis. Entre los paréntesis es donde se van a poner los argumentos o las celdas de donde se van a calcular los promedios. Y aquí en la parte de abajo me aparece este cuadro de diálogo, que es donde yo puedo insertar los argumentos que va a llevar esa función. Si nosotros nos fijamos aquí en la parte de arriba me dice que estoy trabajando con la función promedio y me da 2 números para poder trabajar, pero si yo necesito más, pues lo puedo insertar. Aquí el número 1, voy a seleccionar la celda B1 y le doy otra vez en este cuadrito. Si voy a usar un número 2, selecciono ese número 2 y ya está. Y como pueden ver, se va aumentando un cuadro más para un número 3, podría ser este, y así sucesivamente. Si nosotros seguimos insertando, se van a ir agregando más cuadros para ir agregando más números. En la parte de abajo nos dice que esta función nos devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Aquí nos dice que el número 3 es número 1, número 2, son entre 1 y 255 argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio. Estos son los argumentos de la función. Y el resultado de la función tendría que aparecer aquí en la parte de abajo. Si yo tuviera información en las celdas que seleccioné, en la parte de abajo me aparece la información sobre el resultado de esta función. Entonces aquí le daríamos a aceptar y me aparece el resultado, pero como en este caso no tengo información, no me aparece nada, me da un error. Entonces aquí si yo pongo una cantidad, me aparece ya un resultado. Puedo poner otra cantidad aquí y voy a checar cuál es la otra, es la E1 y puedo poner otra. Le doy un enter y este es mi promedio de estas 3 cantidades. Si regresamos acá, nos va a decir
que estamos usando la función promedio y los argumentos que estamos utilizando son estos. Y los argumentos se separan por un punto y coma, pero no en todas las computadoras se utiliza el punto y coma. Si ustedes hacen esto y capturan una función tal y como la ven, puede ser que les dé un error. Eso es porque algunas computadoras en lugar de punto y coma manejan la coma. Entonces, esta es una forma en cómo podemos insertar una función en una hoja de cálculo. Otra forma sería utilizando este símbolo. Voy a ubicar la celda activa en esta celda que sería la B5. Si yo quiero insertar una función, doy clic aquí donde dice insertar función en f de x. Aquí está, me aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es para insertar funciones. Si yo me pongo a checar todo el cuadro, nos dice en la parte de arriba que puedo buscar la función. Dice que escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir, en este botón. Entonces yo puedo ponerle aquí que quiero sacar o quiero hacer una suma. Le doy en ir y me la muestra en la parte de abajo, ya está seleccionada. Me dice que suma todos los números en un rango de celdas, perdón. Y la función se llama suma. Es el nombre de la función y en la parte de abajo me dice lo que hace esa función y me dice también cómo se escribe. Si le doy a aceptar, me va a mostrar un cuadro de diálogo parecido al que acabamos de ver en la función promedio. Y aquí el nombre de la función es suma y puedo poner los números que serían los argumentos. Aquí ya me está tomando que quiere sumar desde la B1 a la B4, pero no tengo información en estas celdas, así es de que yo podría modificarlo. Yo le podría decir que quiero sumar la celda B1. En el número 2 puedo decirle que quiero sumar también el contenido de la celda C1 y también quiero sumar el contenido de la celda E1 y terminamos. Entonces en la parte de abajo dice suma todos los números en un rango de celdas. Esta es la función de la función, valga la redundancia. Es lo que hace esta función y acá nos dice los argumentos y nos da el resultado de acuerdo a las celdas que seleccionamos. Le damos a aceptar y nos aparece el resultado. Esa es otra forma en cómo podemos utilizar una función y tenemos otra aquí en la ficha fórmulas. Tenemos esta herramienta que se llama insertar función, que también la podemos utilizar con mayúsculas más F3, utilizando esa combinación de teclas. Si damos clic ahí, nos va a aparecer de nuevo el cuadro de diálogo de argumentos de función. ¿Por qué? Porque estaba seleccionada la celda donde puse la función suma. Si yo me cambio de celda y le doy insertar función, me va a aparecer este cuadro de diálogo. Y aquí, en este cuadro de diálogo, vamos a explorar esta otra parte. Dice que si quiero verlas usadas recientemente, quiero verlas todas. Si selecciono todas, aquí me va a mostrar todas las funciones que hay en Excel. O también me las va a dar por categoría, que serían las financieras, las de fecha y hora, las matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógicas de información y las de ingeniería. Y tenemos más, en la parte de abajo tenemos las de cubo, las de compatibilidad y las web. Si nosotros ya sabemos en qué categoría está la función que estamos buscando o que queremos localizar, pues entonces podemos seleccionarla. Después seleccionamos acá en la parte de abajo y en la más abajo de donde aparece el nombre de la función nos dice lo que hace la función en caso de que no sepamos para qué sirve. Y también nos dice más o menos cómo se escribe esa función para si nosotros queremos capturarla sin necesidad de buscarla aquí. Podríamos darle a aceptar. Nos dice que qué texto es el que queremos alinear. Le vamos a decir que este y que el número de caracteres es, aquí me dice que es un 7, le voy a poner un 5. Le voy a dar a aceptar.
y me aparece aquí. Esta es la función que estoy utilizando, dice derecha, y me está mostrando solo 5 caracteres que le pedí, que sería de el 7 hasta el 6, que sería hasta el carácter número 5. Entonces esto es lo que me hace la función derecha. Así es como podemos trabajar con nuestras funciones, cómo podemos insertarlas, y para poder identificar cada una de las funciones, pues tendríamos que revisar con mucho cuidado cada una de las categorías. Hay otra forma en que se puede trabajar con funciones. Si nosotros ya conocemos muy bien cómo se trabaja con esa función, como por ejemplo la función suma, le podríamos poner el signo igual, escribimos el nombre de la función, que sería suma, abrimos un paréntesis y vamos seleccionando los argumentos que queremos sumar o las cantidades. Vamos a poner punto y coma, seleccionamos el siguiente, otra vez punto y coma y el siguiente. Y si terminamos, cerramos el paréntesis y damos un enter y nos da el resultado. Puede pasar lo mismo con la función promedio. Le voy a dar el signo igual y voy a escribir el nombre de la función. Abro un paréntesis para introducir los argumentos, selecciono, podría ser aquí un rango, pongo punto y coma y después selecciono esta otra cantidad y voy a cerrar mi paréntesis, doy un enter y escribí mal la función. Es promedio. Ahí está, este es mi resultado. Ahora voy a insertar otra función que sería la función redondear. Cuando nosotros también empezamos a escribir las funciones, con las primeras letras que empezamos a escribir nos muestra una lista de las posibles funciones que inician de esta manera. Entonces nosotros ya nada más podríamos dar doble clic y nos aparece el nombre de la función completa, y en la parte de abajo de la celda nos da algo de ayuda para saber cómo se va a escribir esa función. Dice aquí que vamos a redondear cuál número. Voy a seleccionar este y voy a ponerle un punto y coma. Si se fijan aquí me dice que lleva un punto y coma y después me dice que cuántos números decimales quiero que lleve. Le voy a decir que 2. Voy a cerrar mi paréntesis y le doy un enter. Ahí está cómo queda mi número redondeado. Ahora, si nosotros entramos de nuevo aquí y buscamos alguna de estas funciones, le damos a aceptar, aquí nos vamos a poder fijar qué es lo que nos pide y vamos a checar de nuevo. Voy a utilizar la misma función que utilicé aquí. La función es la función redondear, entonces vamos a buscar la función redondear desde insertar función. Esto lo voy a hacer para que ustedes revisen cuáles son los argumentos y también vean qué es lo que me pide la función. Puedo escribir la función en la parte de arriba. Le doy en ir, la encontré, le doy a aceptar y aquí me dice número. Número es el número que se desea redondear. Aquí le doy en la flechita, selecciono el número que voy a redondear, regreso y después me dice números decimales y en la parte de abajo también me especifica a qué se refiere esto. Dice, especifica el número de decimales al que se desea redondear. Los números negativos se redondean a la izquierda de la coma decimal. 0 se redondea al entero más cercano. Esto es lo que pasa con números decimales. Esta era la parte que quería que vieran porque depende de los argumentos que nos pida la función, va a ser la descripción que nos aparece aquí en la parte de abajo. Aquí si yo le pongo 0, me va a dar 0 decimales y me aparecería de esta forma. Espero y hayan entendido un poco mejor cómo utilizar las funciones que nos ofrece Excel.